Ya estoy grabando. Buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a esperar un poquito. Ahorita apenas son 34. A ver si llegan unas personas más. Pues son las 4:07 y somos 35. Así que vamos a empezar. Entonces, la vez pasada inicié este tema que tiene que ver con los métodos de administración y evaluación de riesgos. Comentamos algunos minutos sobre el tema, pero he preferido reiniciarlo desde ahorita. Pero antes que vaya a cometer un error, ¿todos están viendo la pantalla? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Sí, Gracias, gracias. No vaya a pasar lo de las otras veces que está mal, ¿no? Bueno, entonces ubicando, ya vimos la primera unidad que fue una introducción general de lo que es la administración actuarial de acuerdo con las particularidades que se le dio a este programa, dado que FESACatlán no cumplía con las indicaciones dadas por el silabario o el sílabus de la Asociación Internacional de Actuarios. Entonces, nos pide el programa que en la primera unidad veamos el riesgo operativo. Antes de empezar la unidad y hablar de todo lo que es el riesgo operativo, como lo vamos a hacer ahora, me propuse darles una ayuda, esperando que les sirvan, viendo lo que tiene relación con el 12 al patíbulo, en donde es un ejemplo fehaciente de lo que es el formar un equipo. Esas cualidades de formar un equipo, pues ustedes como vayan progresando, pues las van a tener que ir adquiriendo en el camino, porque ustedes van a ser jefes de área, van a ser gerentes, van a ser directores, y hay la enorme necesidad de que cuenten, conozcan, sepan todo lo que está alrededor de lo que es formar un equipo. Cuando ustedes empiecen a trabajar, pues van a integrarse a un equipo. Entonces van a empezar desde la A, después la B, después la C,
pero primero nos integramos un equipo y como vamos creciendo y vamos yendo de compañía en compañía, pues llegará el momento en que tengamos que ir formando nuestro propio equipo. Espero que ese tiempo que le hemos dedicado y que le hemos quitado esta materia le sirva. Después ya nos metimos en que conocieran una empresa, una de seguros, una de bancos, cómo están sus organigramas, cómo están sus áreas, sus departamentos, sus funciones, en términos muy generales, pero ya se les mostró. Después les di un documento que tiene que ver con, hablamos de la organización, de los 4 niveles de autoridad, de las líneas de comunicación, de las líneas de mando, hasta que llegamos al control interno contable. Y eso es muy importante porque ahora vamos a ver una partecita, bueno, no la partecita, sino que vamos a ver la normatividad que trata sobre el control interno. Ahí, en ese apunte, les hablaba del control interno contable y el control interno administrativo, que tiene que ver con el control de gestión. Entonces, ahí vimos un puesto, vimos las características de un puesto, vimos un fluxograma administrativo, vimos cómo se detallan los manuales. O sea, si llegan a una empresa que está bien administrada, pues mucho de lo que yo les dije, si no es que todo, ya lo tiene y ustedes lo pueden pedir. Pero pudiera haber el caso de que llegue una empresa que no lo tiene todo eso. Y entonces para ustedes, pues va a ser un problema. Si llegara a darse el caso de que llegue una empresa y no cuente con lo mínimo que yo les he mostrado, mi sugerencia es, aquí llegué, debut y despedida. Hasta luego. Si llegan a una empresa que no tiene los mínimos de lo que es una buena administración, pues mucho menos van a llevar un control de lo que estás dando de más para que el día de mañana te paguen más. Entonces, téngalo muy presente, porque como no saben administrar, bueno, no estudiaron administración, pues pueden llegar y decir, así son todas las empresas. No, papacito, la empresa de hoy debe de tener ya todos los manuales, debe de tener todos los puestos, los perfiles, las funciones, todo para que tú llegues y en blanco y negro tengas lo que te vas a hacer, lo que vas a dar y lo que te van a pagar. Así es como debe de ser. Mi sugerencia es, si esa empresa a donde llegas no tiene esos papeles, rapidito, despídete y busca otra empresa. O busca otra empresa y cuando la tengas, rapidito vete. Pero debes de tenerla, ¿no? Bien. Ya que terminamos esa introducción, pues ahora tenemos que ver el riesgo operativo. El riesgo operativo tiene que ver con todas aquellas funciones que se hacen dentro de una empresa. Ya vimos una organización muy general de cómo está hecha una compañía de vida hipotética y vimos una muy real como fue el organigrama de BBVA. Entonces, ya por ahí ya empezamos a hablar de lo que es una empresa. En toda empresa, chica, grande, corporativo, aseguradora, banco, financiera, hay problemas, hay riesgos
al hacer las diferentes operaciones, sean de contabilidad y administración, de personal, de sistemas, de agentes, de trato con terceros, en todas las empresas, al hacer esas funciones, puede haber riesgos. Entonces, hay tres grandes, ¿cómo le diríamos? Tres grandes instituciones, entre comillas, que nos van a hablar de los métodos de administración. ¿De administración qué? Pues de administración de esos riesgos operativos, esos riesgos que van a encontrar dentro de la empresa, sean internos, ¿se acuerdan al principio cuando les di el programa? Ahí está en la, ¿cómo se dice? En la hoja de Facebook, en la primera o segunda clase, donde les decía que hay riesgos internos y hay riesgos externos. Entonces, esas tres unidades nos van a decir qué métodos de administración de riesgos existen, son tres, y cómo se evalúan esos riesgos que tú vas a encontrar en tu empresa. Entonces, esas tres instituciones son COSO, ya lo han oído, ya lo hemos hablado, ya lo hemos comentado, ya conocen el dado, porque lo vimos en generalidades. COSO, el segundo, el estándar australiano, y tercero, Basilea. Entonces, que recuerden que cuando quieran estudiar, ya que estén allá afuera y quieran recordar esta tesis, que son de unos chilenos, pues tiene muy bien vista y muy bien analizado esas tres normativas. Y esas tres normativas, pues son, repito, para que lo tengan bien claro, COSO, estándar australiano, y Basilea 3, Basilea 3 romano, ¿no? Entonces, voy a ir mencionando otra cosa. Este tema que vamos a ver ahorita, lo van a volver a ver en administración de riesgos en el 8º semestre, ¿no? Pero a mí me toca cumplir, mi deber es cumplir con lo que señala el programa, que tenemos que ver en esta unidad el control el riesgo operativo de las empresas. Y para desarrollar ese tema, me he valido de este material que dan unos autores chilenos, ¿no? Sobre el seminario para optar al título de Ingeniería en Información y Control de Operaciones o de Gestión. Entonces, los autores son Jessica García Hanson, Paola Salazar Escobar. Entonces, para ver cada uno de ellos, en la introducción muy incompleta que comentamos la vez pasada, pues hay un marco conceptual general para esas tres normativas que se supone el estudiante debe ya de conocer, ¿no? Para entender las diferentes normativas. Entonces, hablé o comenté lo que era el gestión de riesgo en la clase pasada, la pérdida esperada, la pérdida inesperada, el riesgo crediticio, cómo se ve modificado
por el riesgo de incumplimiento, de exposición, de recuperación, los límites de crédito, el riesgo financiero que está muy expuesto a la parte de los cambios en las tasas de interés, el valor de las divisas, el riesgo de liquidez y después el riesgo operacional que tiene que ver con todas las operaciones, incluyendo la parte legal. ¿Por qué? Porque a lo mejor una mala operación de una empresa le va a ocasionar una multa. Ese es el riesgo legal, que por incumplimiento a las leyes y a las normatividades existentes en cada país se incumple, entonces tienes que pagar una multa. Y esas multas llegan a ser fuertes. Les comento que ya pasó aquí en México en una aseguradora que no quiso pagar un siniestro porque a ella le parecía que hay un problema. Acuérdense que la ley le da 30 días a las aseguradoras como máximo para pagar un siniestro. Y si no pagan el siniestro dentro de los 30 días, les pone un castigo, una multa, ¿no? Y esta persona, yo dijo, no, yo no lo pago, no lo pagó en tiempo oportuno y dejó pagar el plazo. Déjenme decirle que cuando se terminó esos dimes y diretes, un siniestro que andaba por alrededor de 10 millones de pesos llegó a ser de 250 millones de pesos. Ese es un riesgo legal. Entender ese funcionario que él le creía que tenía la razón y no la tenía. Entonces, son riesgos de operación y ahí entra el riesgo legal. El otro es el riesgo de reputación, porque una empresa que no tenga una buena reputación, pues va a estar como señalada. Entonces, no va a tener agentes, los agentes no van a trabajar para una compañía que no tenga prestigio, que no tenga reputación. Los aseguradores, los clientes no van a buscar seguro en una empresa que a lo mejor tiene tan mala reputación que a lo mejor ni dinero va a tener para pagarle el siniestro. Entonces, ese es un riesgo operacional. Además de los que hemos visto, internos y externos, o otra forma de decirlo, además de todos los riesgos que pueden surgir de las operaciones que tiene una empresa, ¿no? Debemos agregar estos dos. Entonces, pues viene aquí el tema de costo. El tema de costo, pues tiene sus propias... Profesor, perdón, ¿nos está mostrando el PDF? ¿Mande usted? ¿Nos está mostrando el PDF, perdón? No escucho. Ah, es que solo estamos viendo Facebook. No sé si está presentando el PDF. Ay, Dios mío. Y yo creyendo que ya había aprendido a hacerlo, imagínate. ¿Dónde está? Es este. Ay, perdónenme. Qué lata. Bueno, pues, ni modo. Pues. Entonces, este documento que yo les hablaba es que nos va a señalar los 3 métodos de administración y los 3 métodos de evaluación de riesgo. Administración de riesgos y evaluación de riesgo. Les estaba comentando yo los mínimos conceptos que deben tener sobre la gestión del riesgo, en donde habla la pérdida esperada, las inesperadas, ¿no? El riesgo de crédito, en qué entorno puede haber aumento en el riesgo crediticio,
que puede ser por incumplimiento en los pagos, por demasiada exposición en su cartera, por el riesgo de que no le pagan, no recupera, ¿no? Y los límites de crédito que debe de ser una política de empresa. El riesgo, y lo van a estudiar en el semestre que va a venir en administración de riesgo. Lo mismo, el riesgo financiero, van a haber tasas de interés, el riesgo cambiario, el riesgo de liquidez, y van a volver a repetir, ¿no? El estudio del riesgo operativo, que nosotros vamos a ver en esta clase, en esta semana. Espero yo terminar esto en esta semana, ¿no? Y ahí están las operaciones, y también se debe de incluir el riesgo legal y el riesgo de reputación. Entonces, la primera normativa es COSO, ¿no? COSO, ¿se acuerdan que es un comité? Ya lo hablamos así a términos muy generales, ¿no? Pero también vimos que se mete mucho al control interno de todas las operaciones, que podemos resumir que debe de haber en todos los funcionarios una gran disposición para evitar errores. Si evitas errores, estás controlando tu gestión. Ténganlo presente, eso es lo más importante. Ya les di yo en el apunte pasado el control interno administrativo, y ahí comentaba yo que ese ambiente de favorable al control interno, de no cometer errores, lo podemos resumir en hacer las cosas bien y a tiempo. Ese es COSO en su máxima expresión. Obvio que aquí lo ven con toda la normativa que tiene COSO. Entonces, pues hay objetivos de todo tipo, qué son los eventos, cómo se evalúan los riesgos, qué respuesta debe de darse a cada tipo de riesgo, cuáles son las actividades de control y la importancia que va a tener la información, la comunicación, la supervisión y los roles y responsabilidades. O sea, es toda una normatividad completa. No lo vamos a ver con un detalle, porque esto también se ve en auditoría actuarial. Es tema en auditoría actuarial, porque nosotros, cuando hacemos como auditores independientes, una auditoría actuarial de una aseguradora o de una afianzadora, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Si la operación de seguros, ¿no?, ha sido bien hecha, sin errores y de acuerdo con la normatividad. De manera particular, todos los cálculos relacionados con solvencia 2. O sea, que se estudia en auditoría actuarial. Como es una materia optativa, pues yo nomás la menciono. No voy a entrar así, echarme un clavado y verlo todo con detalle, ¿no? Después, en el estándar australiano, a lo que vamos a ver nosotros es esta partecita, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Esta partecita que ya lo hemos visto, ¿no? En donde
son las 7 actividades del proceso de administración del riesgo. Primero, establecer el contexto. ¿A dónde estamos llegando? ¿Qué tipo de empresa es? ¿Es una empresa de servicios? ¿Es una empresa industrial? ¿Es una empresa de manufactura? ¿Es una empresa de transformación de materia? ¿Y qué tipo de materia? ¿No? La segunda fase es, o segundo paso, ¿qué riesgos puedo yo identificar? Después, analizar cada riesgo, ¿no? Ya que los he identificado, ya que tengo una lista, empiezo a analizar cada uno y los empiezo a evaluar. Una vez que lo he evaluado, oye, ¿qué hago con él? Algunos los voy a transferir mediante el seguro, pero otros los tengo que resolver yo porque como no pueden ser asegurados, los tengo yo que retener y administrar. Entonces, en la administración es identificar el riesgo, analizar el riesgo, evaluar el riesgo, ¿no? Ahí lo administro y lo evalúo. Y después viene ya el tratamiento de riesgos, o sea, tengo que hacer una matriz y identificar como si fuera un semáforo con rojo los que necesitan atención de inmediato, con verde los que están bien, los que están controlados y en medio los amarillos que hay que estarlos vigilando. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y después, monitoreo y revisión. Estar viendo que al que se le entrega un riesgo para que lo vaya administrando, lo vaya cuidando, hay que estarlo monitoreando, que lo esté controlando, que lo esté llevando, que lo esté disminuyendo, que esté cumpliendo con lo que se hace. Y finalmente, comunicación y consulta. Acuérdense que los 5 primeros forman el centro, el 6 y el 7 la parte lateral. Lo explicamos muy general, pero así lo... Después los anexos, yo se los recomiendo que los tengan presentes. Estos riesgos son importantes. Y estos anexos son importantes porque te dice los pasos para desarrollar e implementar la administración de riesgos, quiénes son los interesados, cuáles son las fuentes genéricas de riesgos, cómo se definen y clasifican los riesgos y ejemplos de expresiones cuantitativas de riesgos, alto, mediano, catastrófico, o sea, todas aquellas cosas que a ustedes les pueden parecer que no las conocen, ¿no? Identificar opciones para el tratamiento de riesgos y la administración y documentación del riesgo. O sea, ese es el estándar australiano. Estoy comentando el índice y después paso a que lo veamos con calma. Después viene Basilea. Basilea 2 es para bancos. Lo que tiene que referirse a acoso es todo lo que se llama en inglés Enterprise Risk Management, el manejo del riesgo empresarial. Y el manejo del riesgo empresarial es que las cosas se hagan bien y a tiempo para que no haya riesgos que puedan ocasionar pérdidas importantes a la empresa. Después viene el estándar australiano. El estándar australiano pues está para que
todas aquellas, sobre todo el riesgo operativo, sea debidamente manejado, sea debidamente cuidado. Esos dos primeros son aplicables, COSO para cualquier empresa, estándar australiano también para cualquier empresa, pero Basilea 3, Basilea, ¿no? Pero es Basilea 3, ¿no? Es para bancos, para instituciones financieras. Esa es la división que deben de tener. El estándar de Basilea tiene 3 pilares. Como Solvencia 2 también tiene 3 pilares y que ya lo comentamos. El primer pilar es puro cálculo para encontrar qué cosa, el capital, ¿no? El requerimiento de capital de solvencia. Lo mismo en el banco, va a haber el primer pilar en donde hay que calcular el requerimiento mínimo de capital. El 2 y el 3 es igual en las dos partes, en Solvencia 2 y en Basilea 3 son iguales. El proceso del trabajo que hace la autoridad es el pilar 2. La autoridad en los seguros es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y la autoridad en los bancos y en las instituciones financieras es la Comisión Nacional Bancaria. Y el pilar 3 también es igual, ¿no? Que es la disciplina del mercado. En términos generales, ya en el foro de la materia hay un cuadrito donde se representa el contenido del pilar 1, pilar 2, pilar 3. Pilar de puros cálculos, pilar 1. Ahí intervenimos los actuarios. ¿Por qué razón? Pues porque ese es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que estar siempre, pues, midiendo las obligaciones. Y para medir las obligaciones siempre andamos buscando, ¿no?, la media de la distribución de las obligaciones que tengamos que enfrentar tanto en seguros como en bancos. Y la media nos va a dar las pérdidas esperadas, ya las estás calculando. Ya sabes la media, el valor promedio esperado de tus reclamaciones, de tus pérdidas. Pero ¿qué sucede? Que tenemos ¿cómo se llama? Toda la parte al extremo derecho de la curva, ¿no? En donde es la desviación que puede haber en la media. Entonces, toda esa área bajo la curva que está después de la media hacia la derecha, ¿no? Ya hablaremos hacia la izquierda, ¿no? Pero en términos generales, la gráfica de la siniestralidad, ¿no? Van ustedes a tener una distribución, está la media y después viene, ¿no?, hacia la derecha, viéndola de frente, y a eso, esa área bajo la curva contiene todas las cantidades de las pérdidas inesperadas. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se fija un valor límite, ¿no?, en donde la probabilidad de ser excedido ese valor sea muy pequeño. Entonces, ese punto se va a conocer como el valor al riesgo. Entonces, es lo mismo en bancos y es lo mismo en seguros, ¿no?
y después tiene un anexo que se llama el riesgo de mercado. Entonces, ya tenemos los tres, hemos dado el índice de lo que vamos a ver. Ahora vamos a ver el detalle, ¿no? El tema final, ¿no? Lo vamos a ver completito, porque vamos a ir viendo, oye, ¿cómo es el método de administración de COSO? ¿Cómo es el método de administración del estándar australiano? ¿Y cómo es el método de administración de Basilea? Ah, pues ya lo distinguimos de cada uno. Y después viene, ¿cómo es el método de evaluación de COSO? ¿Cómo es el método de evaluación del riesgo según el estándar australiano? ¿Y cómo es el método de evaluación de riesgos de Basilea 3? Y entonces terminamos esta unidad esperando que al final de esta explicación, pues ya ustedes conozcan los tres métodos de administración de riesgo y los mismos tres métodos de esta normativa que tiene para evaluar los riesgos. Entonces, vamos a empezar con aquella persona que lo lea, que lo quiera ver con calma. La lectura le va a ayudar mucho, pero como todavía no ven administración de riesgos en el octavo semestre y no han llegado al campo del trabajo, pues les puede servir, pero yo creo que mejor lo lean con detenimiento cuando ya estén en el campo del trabajo, sea banco, sea financiera, sea aseguradora, sea fianzadora, sea corporativa. Ese es mi consejo. Ya ustedes cada uno dirá cómo lo va a manejar, ¿no? Bien. Entonces, ¿dónde está? Aquí ya estamos aquí está COSO, ¿no? Sistema de evaluación de riesgos según COSO. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir? Repetir lo que ya les había dicho, ¿no? Que lo que hace COSO es que se manejen bien las operaciones. ¿Qué quiere decir que se manejen bien las operaciones? Que no hay errores, que no haya pérdidas, ¿no? Que no haya pérdidas que se cometan por no respetar los sistemas, porque los empleados no estén capacitados para ejercer su puesto. A eso se dedica COSO, ¿no? Quiero encontrar el dado. O antes del dado, aquí por ejemplo, ¿no? Aquí está el ambiente interno. ¿Qué es lo que anda buscando COSO? Que haya integridad y valores éticos. Ahí está el compromiso, el cumplimiento. Al haber en todo el personal integridad y valores éticos, pues va a ser muy fácil diseñar los estándares y al mismo tiempo establecer los objetivos y las estrategias. ¿Qué le tocará al personal? Comportarse
de acuerdo con esos valores, con esa ética, y va a haber un ambiente favorable al control interno. Esa es una forma de comentario que quiere ver, pero yo quiero llegar aquí a los cuadros que son de más fácil explicación, ¿no? Ya voy llegando. Los eventos que son, aquí está. Entonces, este es lo que les comentaba al principio de la materia, que hay fuentes externas y hay fuentes internas de riesgo. Veamos las internas primero, porque estamos viendo el riesgo operativo, las operaciones dentro de la empresa. ¿Y de dónde van a nacer los riesgos? Pues del personal. Él es el que opera, pero para tener un personal apto, tiene que estar capacitado, tiene que estar preparado, tiene que tener conocimiento del negocio, tiene que tener conocimiento de las operaciones, ser obediente, cumplir con la normatividad. Si falla en alguna parte este personal, hay un riesgo. Segundo, los procesos. Hay el proceso de contabilidad, el proceso de cobranza, el proceso de tratamiento a clientes, o hay por ejemplo, la atención al cliente, la atención a los agentes. Entonces, es importante ese proceso. Otra cosa es la infraestructura. ¿Cómo está la infraestructura? Ya comentábamos que las 3 áreas mínimas son administración, técnica y ventas. Pero si la empresa ya va creciendo y esa infraestructura la siguen teniendo apachurrada, pues ahí puede haber un riesgo porque la estructura se ha quedado chica y ya lo que necesita es abrirse. A lo mejor ha crecido mucho la parte financiera. Entonces, ya está viendo un cuello de botella en todas las operaciones financieras del área administrativa. ¿Qué es lo que se necesita? Que crezca la empresa, que se haga una nueva área financiera. Lo mismo digas del sistema, de todo lo que tiene que ver con los sistemas digitales computarizados. Hay que abrir otro departamento y de ahí pueden venir los errores. Todo esto se comenta en COSO. La otra son los sistemas. Ya les señalaba en el apunte que les mandé que, por ejemplo, qué sistemas requiere la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros como mínimo para autorizar las operaciones de una aseguradora. Pues dice lo primero, pues el sistema contable, el sistema de cobranzas, el sistema permítame un momentito. Beto. Señor, ¿cómo estás? Bien, estoy dando clases. ¿Te llamo más tarde? Bueno. Ándale, Beto. Bueno. Sí, Beto. Sí. Estoy en clases ahorita. No te puedo llamar, te llamo más tarde. Ándale. Bye. Perdón. Entonces, aquí hay fuentes internas que pueden originar errores, pueden originar problemas
que se reflejen en pérdidas económicas para la empresa. Entonces, personal, infraestructura, sistemas y procesos. Afuera de la empresa, pues hay problemas económicos, la inflación, las devaluaciones, o puede haber medioambientales que se estén originando problemas en el medio ambiente y que puedan llegar a repercutir en nuestra empresa, porque nosotros somos una empresa hotelera, digamos, estamos trabajando en un hotel, estamos cerca de la playa y está habiendo problemas medioambientales. Entonces puede originarnos pérdidas importantes, o puede ser el avance tecnológico, o puede ser problemas políticos, nuevas elecciones, o que esté un presidente de algún determinado partido, ¿no? Y que sus políticas que esté aplicando sean de tipo financiero, económico y social, y estén ocasionando un decrecimiento en todo lo que es la economía, como es lo que está pasando ahorita con López Obrador. No hay inversión, no hay fe en el país como lo había anteriormente. Entonces, si no meten dinero, pues no va a haber crecimiento. Y al no haber crecimiento, pues empieza a haber amenazas externas para la empresa. ¿Y qué es la amenaza externa? Pues no hay dinero. Y al no haber dinero, si somos una empresa de servicios, pues nadie nos va a comprar los servicios y vamos a ir para abajo. Pero lo importante de esto es que viene el detalle lo tienen aquí, es lo que ustedes deben de tener, ¿no? ¿Qué tipo de problemas externos, fuentes externas, pueden ocasionar pérdidas a la empresa? Que yo necesite capital y los bancos no tengan disponibilidad para prestarme. O sea, necesito capital y el banco no tiene la disponibilidad. O, por ejemplo, que tengo que emitir acciones, ¿no? O que pues tengo que pagar en un determinado momento y no tengo ese dinero. Concentración, puede ser que yo tenga un cliente en donde tengo el 90% de mis productos con él y me debe mucho. ¿Qué pasa si allá hay un fraude un determinado día? Pues yo, por haber tenido casi todos los huevos en una canasta, voy a tronar. Entonces, estas ideas son las importantes que tiene Coso, ¿no? Para que haya una buena gestión. Liquidez, saber manejar tu liquidez. No tengas dinero ocioso, pero tampoco lo tengas fijo y en una necesidad no tengas el dinero, el efectivo a manos para pagar. El problema que pudiera haber en los mercados financieros, ¿no? Los mercados financieros pues tienen en consideración muchos factores. Por ejemplo, uno puede ser la inflación, otro puede ser una guerra, otra puede ser el movimiento externo de a un determinado problema que hubiera, por ejemplo, en los Estados Unidos, que se metiera Estados Unidos un problema de guerra, pues le va a pegar al mercado financiero de él y de todo el mundo. Otra, el desempleo. ¿Por qué está habiendo desempleo ahorita?
pues en el caso particular de México, porque pues ha habido, con la pandemia, se cerraron muchas empresas, despidieron a muchos empleados y ese es un factor de riesgo económico. La competencia es todo lo contrario a cualquier carestía, es cuando te está yendo bien, pero cuando te está yendo bien, pues al que le está yendo mejor, quiere competirte, quiere ganarte los negocios. Entonces también la competencia en un determinado momento puede ser un factor económico a considerar. Fusiones y adquisiciones, cuando ya hay tantas empresas y ha habido problemas que ahora lo que dicen es, oye, vamos a ver nuestras fortalezas, a qué compañía del mercado anda mal por no tener nuestra fortaleza. Y entonces le decimos, la adquirimos, la compramos o nos fusionamos. Es decir, no la compramos, vamos a fusionar. Entonces, estas ideas que nos da aquí Coso para analizar toda la problemática de equipo económico que puede haber de las fuentes externas. En las medioambientales están las emisiones y residuos, la energía, catástrofes naturales y desarrollo sostenible. Vamos a hablar de agricultura, ¿no? Catástrofes naturales, ahorita ha habido un exceso de lluvia, pues todo lo que haya sido agricultura, que estuviera en siembra o ya estuviera cerca de la cosecha, pues a lo mejor el exceso de agua acaba con toda la agricultura. Todo va a depender de qué tipo de empresa nosotros estamos y nos desenvolvemos en ella. La energía puede ser la luz, puede ser la fuerza motriz de una presa que nos esté ayudando para mandarnos agua, pero si no hay energía, si hay fallas regionales como ya las ha habido en México, pues puede haber problemas para todo lo que sea la agricultura. Las emisiones y residuos, si el agua que vamos a utilizar para la agricultura están algunas fábricas de residuos tóxicos, la están tirando al río, del cual nosotros tomamos agua para nuestras plantas, pues va a llegar un momento en que se van a matar o van a adquirir determinadas sustancias que ese producto agrícola, cuando se convierte en alimento, pueda causar daños a las personas. Por ejemplo, un establo, hasta un establo, los animalitos pues comen las hierbitas, pero tú no sabes esa hierbita qué desperdicios o qué residuos puede tener. Entonces él se la come, lo procesa, hace la popó y con el agua, el charco, la tierra, puede haber una filtración que vaya a parar algún pozo de riego y a lo mejor salen de ahí rábanos o lechuga o van al mercado y ya puede traer plagas o infecciones o salmonela que puede dañar a otros. O sea, hay mucho tela de dónde cortar aquí con estas ideas, ¿no? Políticos, cambio de gobierno, como estamos ahora, el cambio de legislación, como estamos ahora. O sea, mucho de la problemática económica y social que tenemos ahorita, ¿no? Está aquí. El cambio de gobierno es una mentalidad de
de capitalista, digámoslo así entre comillas, a una manera de administrar de tipo comunista. A ver cómo nos va el 15 de septiembre, a ver si no nos viene a hablar otro comunista a meterse de metiche en la política mexicana, ¿no? Ahí es donde debemos de estar nosotros atentos, porque puede haber a los grandes capitales que digan, oye, pues si realmente este gobierno va para comunista, pues vamos a agarrar nuestros millones y vámonos a llevárnoslo, ¿no? Pero ahorita sí en México, independientemente y con cierta serenidad, los años que se van de este López Obrador, pues sí ha ocasionado problemas, ¿no? A capricho saca legislación, ¿no? Las políticas públicas que está sacando, las regulaciones que está sacando, pues están provocando problemas no solamente en lo social y en lo político, sino que también llega la cola a la parte económica. O sea, son problemas que hay, ni modo, ¿no? Sociales, ahí está la demografía, el comportamiento del consumidor, la responsabilidad social corporativa, la privacidad, el terrorismo. Hay empresas en periodos anteriores que estaban ya tratando de las utilidades, revertirlas como una responsabilidad social corporativa, regresársela de alguna manera, o que haciendo jardines o ayudando a regalar casas, a regalar computadoras, a hacer escuelas, pero ahora ya se ha disminuido ese tipo de ayudas y de responsabilidad. En la social, en la parte de demografía, ¿no? En la demografía entran los ingresos, ¿no? O sea, el nivel de ingresos, el tamaño de la familia. Aquí, por ejemplo, algo que está haciendo el gobierno actual, pues es dar las ayudas a los ninis que ni trabajan ni estudian. Lo bueno sería enseñarlos a pescar y no darles ese dinero. Ese dinero se lo gastan, no lo saben usar. Hay fotos donde se ven con los billetes que le ha dado López Obrador cada semana y tienen cervezas, cajones de cervezas, fumando, drogándose. No tienen educación los ninis, ni trabajan ni estudian. Están felices de la vida. Está mal eso a la larga, pero todo eso va a afectar a las empresas. Entonces, estas son guías importantes, como la guía que yo les puse también, que ya tienen una guía de este tipo, pero de otra manera, donde es un círculo que tiene muchas flechas y cómo se interactúan, y aquí es otra ayuda visual. En los tecnológicos, las interrupciones, el comercio electrónico, los datos externos, la tecnología emergente, interrupciones, pues que de repente tú vas con una nueva innovación tecnológica y de repente se queda al medio camino. Entonces ya no hubo la continuidad del desarrollo de esa situación. Comercio electrónico, pues ahorita hasta el seguro, los bancos están sirviéndose del comercio electrónico para que tú también te puedas incorporar dentro de esa situación. O sea, son ideas que nos da y que ustedes las deben de tener presente, ¿no? Ahora, en lo que se refiere a la parte de las fuentes internas de problemas en la infraestructura, está
que quieres tú, por ejemplo, cambiar el mobiliario de tu empresa, ¿no? Para tener cierto nivel de que lleguen tus clientes y no vean que eres una empresa ya fuera de área y todo lo demás, y necesitas dinero y no lo tienes, no tienes disponibilidad de activos, entonces te va a ocasionar, digamos, las computadoras, no los escritorios, las computadoras. Tu gente necesita equipo, computadoras, pero no tienes dinero. Vas a tener un problema de infraestructura, retrasos en las operaciones, todo se sigue haciendo a mano o se pierden, hay horas muertas porque se descompuso o por la capacidad de los activos, el acceso al capital, no tienes todo lo que tenga que ver con dinero, puede dañar tu estructura. El personal, ¿no? Incapaz, ¿no? Que esté haciendo fraudes, que no haya seguridad y higiene y que en un determinado momento puedas tener una demanda. Aquí nos da una idea importante, ¿no? Los procesos que sean, que haya capacidad, que no te falte espacio, que estén bien diseñados, bien ejecutados y que haya una buena relación entre los subordinados y los proveedores. Los sistemas, que los datos estén bien, ¿no? Que no hay errores. Les comentaba el otro día que había leído sobre esa falla tan simple de administración, que uno es el que hace, uno es el que lo hace y otro es el que lo revisa. Pero a la hora que ustedes empiezan a trabajar en el manejo de datos, encuentran que los datos están incorrectos, porque no ha habido ese principio tan sencillo. Y entonces ahora hay que revisar toda la información, checarla, y ahora sí, a revisar, porque se hizo la operación, pero no la revisión. Bien, entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda, algún comentario de lo que hace Coso en términos generales? O sea, él aquí tiene pues todo cada uno de los pasos que tiene Coso, ¿no? Otra forma de ver lo de Coso, el dado, el cubo también le llaman, ¿no? Aquí está el cubo, el cubo, el cubo. Las comunicaciones, la supervisión, el cubo, el monitoreo, aquí está. Entonces, ¿qué es lo que representa el cubo? Coso tiene estas actividades que se tienen que implementar para que las cosas se hagan bien y a tiempo. En todo lo que yo acabo de explicar, de pasar hacia la carrera, ahí explica lo que es el ambiente interno. ¿Qué se entiende por el ambiente interno? Pues todo lo que pueda existir dentro de la empresa. Y entonces empieza a hablar de operaciones, de comunicación, de información, ¿no? De chismes, de todo lo que puede haber dentro del ambiente interno. Después hay que establecer objetivos.
La compañía están hechas para obtener un valor agregado que se llama utilidad. Entonces, este año, ¿qué objetivos quieres tú alcanzar dentro de tu empresa? Entonces, el objetivo puede ser la utilidad. Entonces, la tercera, ¿qué eventos tienes que identificar para que no haya pérdidas? Porque si hay pérdidas, va reduciéndose la utilidad, ¿no? Y puede llegar un momento en que ya esté abajo de cero y al no haber utilidad que hayas generado en el ejercicio, vas a terminar poniéndole de tu bolsa. Entonces tienes que identificar qué eventos te pueden dar y los tienes que evaluar. ¿Cuánto te pueden dar de pérdida? Entonces, si ya identificaste el riesgo, ¿cómo vas a responder a ese riesgo que te puede ocasionar una pérdida? Todo lo dice en el contexto de este trabajo, pero no lo vamos a ver con todo detalle, ¿no? Porque sería abrumarlos, porque nada más es una presentación de los diversos métodos de administración de riesgo que hay. Y este es el método de administración de riesgos de COSO. Y aquí nos está diciendo cuáles son los pasos. Entonces, ¿cómo vas a controlar las respuestas a los riesgos que tú estás identificando, que ya evaluaste y que ya pusiste un remedio para ello? Y después que tengas una buena información y comunicación sobre los puntos anteriores y que estés supervisando. ¿Y qué es lo que debes de analizar durante 4 diferentes áreas? El área de la estrategia, el área de las operaciones, el área de la infraestructura y el área de cumplimiento. O sea, por eso este cubo es tan importante, porque en una sola mirada nos presenta todas estas actividades que tienes que realizar según el protocolo de COSO y te dice, todas estas se las aplicas al estudio de la estrategia. Todas estas actividades las aplicas en tus operaciones. Aquí está el riesgo operacional. Aquí nos está diciendo el riesgo operacional. Tengo yo que hacer todas estas actividades a través de todas mis operaciones. Y también tengo que revisar la infraestructura, es decir, mi organización. Si está bien diseñada, si están bien las líneas de mando, las líneas de autoridad, los puestos, las funciones, los perfiles. Y aquí ya mezclé administración con la administración del riesgo. Y después la última, el cumplimiento. ¿Qué normativa da la Comisión Nacional Bancaria o qué normativa da la Comisión Nacional de Seguros, ¿no? Para que también lo revises con estos riesgos. ¿Y cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer por la entidad BBVA o lo puedes hacer por cada división del organigrama que yo les mostré, que puede ser por cada unidad de negocios dentro de cada división
o lo puedes hacer por filial. Cuando somos auditores independientes y que estamos haciendo una auditoría, pues a lo mejor tienes que GNP, pues GNP tiene muy desparramado su administración. Tú ves un concentrado, pero también tú lo estás viendo como entidad, estás viendo la división de vida o de daños, o estás viendo la división de rentas vitalicias, ¿no? O la estás viendo nada más como unidad de negocios. La unidad de negocios puede ser el seguro de grupo, puede ser una unidad de negocios, o lo puedes estar haciendo por una filial. O sea, esto y el cuadro anterior, pues eso sí quisiera que lo tuvieran claro. Ya estas explicaciones están muy bien desarrolladas en la literatura anterior. Pero como les decía, es tema de auditoría actuarial. Sin embargo, creo yo que, como les he mencionado y ya lo hemos platicado muy así por encimita, tratando que les quede clara la idea de lo que son las fases o las actividades que deben de realizar, en qué puntos lo deben de realizar y en qué tipo de, si es la entidad, la división, la unidad de negocios o la filial. Entonces, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Duda? Bueno, eso es nada más por la parte de costo. Ahora vamos a pasar a la parte de lo que es el estándar australiano para la administración de riesgo. El estándar australiano, ya les había yo mostrado la gráfica de las fases de lo que es la administración. En el índice ya se los había comentado. Aquí lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos establecer el contexto, identificar los riesgos, hacer la lista, analizarlos, ver cuál es el detalle, si es un riesgo bajo, un riesgo alto, un riesgo medio, y evaluar el impacto de la pérdida, ¿no? Entonces, estos nos llevan a que, una vez evaluado el riesgo en la matriz de riesgo, en donde el rojo son los riesgos que hay que atender de inmediato, ahí es donde entra el tratamiento de riesgos. Estas son las 5 actividades, ¿no? Para hacer la lista, analizar el riesgo, calcular el impacto de la pérdida y a quién le encomendamos este riesgo para que lo siga tratando, lo siga manejando, lo siga cuidando, que no crezca. Las actividades a las orillas es comunicar y consultar todas aquellas preguntas que vayan saliendo de estas 5 fases. Y después vayas monitoreando y lo vayas revisando. Y ya con mucho más detalle lo tenemos acá adelante. Aquí tenemos, ¿no? Establecer el contexto, y ya lo amplía un poquito más. Primero, el contexto estratégico, o sea, hacia dónde vamos. ¿Se recuerdan cuando les entregué la grafiquita de lo que es el roadmap? El roadmap que nos pide visión
misión el hacer el SWOT o las fuerzas y las debilidades, las oportunidades y las amenazas para que estudiando esos 4 se fije el direccionamiento estratégico al que quiere llegar a alcanzar la empresa. Después viene el organizacional, después viene el de la administración de riesgos y los criterios y la estructura. Aquí es la primera base. ¿En dónde estoy parado? Así, ¿qué me está pidiendo la empresa? Ya lo conozco, es un asegurador, es una financiera, quiere obtener 5 millones de dólares de utilidad este año, pero ¿qué hay que hacer para lograr esos 5 millones de utilidad en cada año? Hay que ir viendo sector por sector o departamento por departamento o dirección por dirección de cada empresa. Después de eso salgo y voy consultando con cada uno de todos los empleados de hacer una lista de cuáles riesgos existen en la empresa. Y los riesgos que existen en la empresa me dicen qué puede suceder y cómo puede suceder. Después paso al siguiente paso, ¿no? Analiza tus riesgos, qué controles tienes para cada uno. Y el control que nosotros tenemos es frecuencia por severidad. Entonces, determinar las probabilidades, determinar las consecuencias, y entonces, teniendo frecuencia por severidad, tenemos ya la estimación del nivel del riesgo. Ya que tuvimos eso, ¿no? Vamos a evaluar el riesgo. Aquí está la matriz, ¿no? La matriz, aquí va a estar el semáforo. ¿Por dónde empiezo? Bueno, por el semáforo rojo, el semáforo o el semáforo verde te va a decir, mira, estos están bien, están controlados, los amarillos hay que analizarlos, pero ahorita hay que empezar con los rojos. Y entonces ya viene aquí las transferencias, si aceptan los riesgos, ¿no? Sí o no. Entonces, hay que identificar un tratamiento, ¿cuál es? Transferir el riesgo a la aseguradora. Todo lo que sean seguros, el seguro de incendio, el seguro de terremoto, ¿no? El seguro de responsabilidad civil, todos esos son transferibles, pero tú te vas a tener que quedar con algunos, ¿no? Y vas a tener que implementar los planes. Entonces, este es el proceso de lo que es el estándar australiano, ¿no? Aquí lo tienen. Y después tienen que comunicar, ¿no? Cualquier o consulta que tienen que hacer o estar supervisando, monitoreando, revisando. Es lo mismo que COSO, nada más que COSO va con otras preguntas, va yendo al consejo de administración, va área por área, les va preguntando, pero no hacen, ¿no? Estas fases que son propias del estándar australiano. Pero los dos llevan a lo mismo, a que no haya pérdidas por fallas en el control. ¿A qué le llama control interno? Y este le llama fallas en las operaciones. Bien, ¿alguna pregunta sobre este segundo estándar? O que diga sobre este estándar australiano, segunda presentación después de ver COSO. ¿Dudas?
Entonces, este esquema solo se aplica, bueno, es con el estándar australiano. ¿Mande usted? Este esquema es solo para el estándar australiano. Es propio del estándar australiano. Ok, gracias. O sea, ese es como decir, esa es su propiedad. Ese es lo que el estándar australiano te recomienda hacer, ¿no? Para administrar y evaluar un riesgo. En cambio, COSO no. COSO te dice, oye, vete al dado. ¿Sí me explico? Entonces, el procedimiento de COSO es ir al cubo, ver las actividades, ver qué debes de cuidar, ¿no? En dónde lo debes aplicar. ¿Contesté la pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Bien. ¿Otra pregunta? Y entonces ya viene el tercero, el que tiene que ver con los bancos. El que tiene que ver con los bancos, ¿no? Señala que sean los bancos grandes, los bancos internacionales, y sacó todos han hecho pues muchos protocolos de qué es lo que tú debes hacer, y aquí tenemos, ¿no? No, todavía este es del estándar australiano, ¿no? Una vez que has tú evaluado tu riesgo, el riesgo es aceptable, se acepta, ¿no? Se acepta y lo monitoreas. No lo aceptas, busca reducir la probabilidad, reducir las consecuencias, transferirlo completo o en parte, aquí entra el seguro, o evítalo. Oye, ya identifiqué las opciones de tratamiento. Evalúa cada opción, considera si es posible, viendo sus costos, viendo sus beneficios, y entonces recomienda alguna estrategia de tratamiento. ¿Cuáles van a ser los planes? Selecciona una estrategia de tratamiento. Implementa el plan, preparo mis planes, y hay un plan que reduzca la probabilidad, otro que reduzca las consecuencias, otro que siga transfiriendo más, ¿no? Otro que sea evitar. El riesgo es aceptable, sí, reténlo. No, vuelve a iniciar todo el proceso. O sea, este cuadrito es para la parte final de lo que era el tratamiento, ¿no? Acá esta partecita. Aquí. Entonces aquí tenemos, ¿no? El tratar los riesgos, esta parte, la desglosa todavía más acá y nos da una idea más clara. Y viene el último, que ya es el banco. Ese creo que ya está casi al final. Estos son de los anexos del estándar australiano, ¿no? En donde va diciéndole a la persona que esté estudiando, que está conociendo, o que en un lugar, en un momento tuviera dudas, ¿no? Le dice, mira, las fuentes genéricas de riesgo, relaciones comerciales,
relaciones legales, circunstancias económicas de la organización, el comportamiento humano, eventos naturales, o sea, ideas para que en caso de que tú tengas duda, te puedas apoyar en ello. Las áreas de impacto en donde hay la pérdida, en los activos, en los ingresos, en los costos, en la gente, en la comunidad, en el desempeño, en el ambiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, otros riesgos, ¿no? Hay enfermedades afectando humanos, animales y plantas, hay económicos, fluctuaciones de moneda, tasas de interés, ambientales, ruidos, contaminación, polución, financieros, riesgos de contrato, malversaciones de fondo, fraudes, multas, humanos, motines, huelgas, sabotajes, errores, desastres naturales, terremotos, incendios de bosques, plagas, actividad volcánica. O sea, te va abriendo, ¿no? La ventana para que vayas conociendo y amplíes todos los riesgos que hay y que te pueden ayudar en tu trabajo. Daños a la propiedad, fuego, inundaciones, terremotos, error humano, responsabilidad pública, acceso, egreso, seguridad, desfalcos, vandalismo, robo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tienen las fuentes de riesgo y el impacto, relaciones comerciales, legales, económicas, te da ya los cuadritos para usar la plantilla correspondiente. Y cómo pueden ser los riesgos, insignificante, menor, moderado, mayor, catastrófico. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos las matrices de riesgo. Aquí está el E, ¿verdad? Aquí dice probabilidad, casi certeza, probable, moderado, improbable y raro, ¿no? Pero sus consecuencias son mayores. Aquí están las E's, ¿no? Perdón. Aquí están las E. La E, aquí es la matriz, ¿no? Aquí está la E. Dice, son mayores. Aquí está el semáforo rojo, ¿no? Y aquí está son los que son low, la L, son bajos. Oh, me equivoqué. Entonces aquí está un bajo. Aquí está un bajo. Acá está otro bajo. Acá está otro bajo. Entonces aquí está el semáforo verde, el semáforo rojo y el intermedio en donde está medio y alta, pero sus pérdidas son insignificantes, menores a moderadas. Eso lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Entonces, esas son las leyendas, expresiones cuantitativas, desastres naturales, y ya empieza a explicar cada una de ellas. ¿Cómo se puede reducir o controlar? Y dice, mira, las actividades que se hacen son programas de auditoría y cumplimiento, haciendo contratos, haciendo revisiones de requerimientos, diseño, ingeniería, inspecciones y controles de procesos, administración de inversiones, de proyectos, mantenimiento preventivo, o sea, todo el tipo de actividades que tú puedes hacer para tratar un riesgo. Para reducir las consecuencias, pues planear un plan de contingencia, arreglos contractuales, condiciones contractuales, diseño, ¿no? Cómo recuperar los desastres, barreras de ingeniería, control de fraudes,
minimizar exposición a fuentes de riesgo, planeación de cartera, controles de precios, relaciones públicas. Entonces, esos son los anexos, ¿no? Y la documentación que debes de llevar, pero pues no tenemos el tiempo, ¿no? El registro de los riesgos, según COSO, tienes que poner aquí la referencia, riesgo que puede suceder y cómo puede suceder. Aquí los vas a anotar. Las consecuencias de suceder, ¿no? Pesos, frecuencia, aptitud de los controles existentes, están sirviendo, no están sirviendo, el puntaje de consecuencia, el de probabilidad para sacarlo de aquí, crear la matriz, el nivel de riesgo y la prioridad del riesgo, que es la H, la E, la L. Bien. Después y ya lo que nos falta es Basilea. Aquí tenemos el pilar 1, como les decía, son 3 pilares de Basilea. El pilar 1, aquí está, pilar 1, pilar 2, supervisión bancaria, pilar 3 es disciplina del mercado. ¿Qué nos pide el pilar 1 de Basilea? Nos pide lo que van a estudiar ustedes, ¿no? El requerimiento mínimo de capital el próximo semestre, el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo operativo. Aquí dice cómo debe de hacer y qué métodos hay. A nosotros, ¿qué nos toca de Basilea? El riesgo operativo. Y tiene 3 métodos de cálculo. El indicador básico, que nos va a hacer sumar los ingresos de los 5 últimos años y se va a aplicar un factor alfa. En el estándar son estudiar los ingresos de los últimos 5 años, pero de las 11 actividades que puede tener un banco, y va a haber un factor beta. Y el avanzado, ¿me explico? Que es un método ya más, no más, sino es probabilístico y que cada unidad puede realizar por sí mismo. Este es lo que vamos a ver, el riesgo operativo. Vamos a ver estos 3, ¿no? Este proceso de supervisión bancaria y mercado es igualito, ¿no? Aquí habla de que sea un banco internacional grande, el holding, y cómo se van incorporando los demás, pero no tiene más que la pura explicación, ¿no? Después, repetir lo que tenía ahí arriba, se va a buscar el capital mínimo que debe de hacer. Antiguamente era el 8% de todo lo que es sus ingresos, ¿no? Y ahora le agregaron los activos ponderados por riesgo, riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operativo explicitado. Y viene acá, aquí tenemos nosotros, ¿no? Lo que es el cambio entre Basilea 1, Basilea 2, que ahora es Basilea 3, ¿no? Y aquí está el riesgo operativo, el proceso de la supervisión bancaria y la disciplina del mercado, que ya se los había mencionado. Y vienen ya los análisis de cada uno. Por ejemplo, para calcular el método estándar, hay que basarse en las calificaciones, ¿no? Que dan las calificadoras. Entonces, si está entre AAA hasta AA con menos, es 0. De A más a A menos es un ponderador del 20%. Las B, 50%.
las W a una B negativo, 100%. O sea, son diferentes ponderaciones que tiene cada banco. Aquí vienen los demás créditos que se ponderan, ¿no? Ya es todo un proceso de cálculo, ¿no? Las operaciones, cuál es su ponderador, si son de plazo original de 1 año, si son superiores a 1 año, ya te metes dentro del banco de cómo está su portafolio, su cartera de obligación. ¿Qué otra cosa? Aquí, para nosotros esto ya es muy fácil, ¿no? Es siempre de lo que estemos tratando, la frecuencia por la severidad nos va a dar el riesgo ya ponderado, ¿no? A donde yo voy es... Aquí está. ¿Se acuerdan que les decía que hay un básico, hay un estándar? Estas son las actividades que ve el asegurador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo dije 11, ¿verdad? Son 8. En el banco hay finanzas corporativas, negociación y ventas, banca minorista, banca comercial, liquidación y pagos, servicios de agencia, administración de activos y intermediación minorista. Y esta es la beta, ¿no? En el básico son todos los ingresos, así, el montón, y se le aplica un ponderador alfa, que si mal no me recuerdo es del 15%. Lo haces agrupado. Ya el estándar, ya lo divides, los ingresos de los últimos 5 años que haya tenido finanzas corporativas y le aplicas el 18% y ese es ¿cómo se dice? El riesgo operativo de esa línea de negocio. Y así lo vas haciendo con cada uno. En banca minorista aplicas el factor beta del 12% y los resultados que te van dando los sumas y ese es el riesgo operativo de todo el banco. Y viene la tercera, que es el método de medición avanzada de AMA, que tiene criterios cuantitativos y cualitativos, ¿no? Ese lo tengo más bien explicado en el apunte. Creo que ya con eso termino, pero creo que me falta aquí una cosita. Esta es la frecuencia de reportes al año. Aquí está. Y aquí ya llegamos al final. Valor contable. Aquí está el riesgo operativo, ¿no? Debes de tener la descripción del método de estimación del riesgo operativo utilizado, es lo que debes de entregar, cómo lo hiciste, descripción del modelo, si utiliza el método avanzado, y es lo que debes entregar, y si el banco utiliza el método avanzado, la exigencia de capital por riesgo operativo antes y después de si le estás quitando los seguros o se lo estás poniendo los seguros. Este es el riesgo operativo según Basilea, ¿no? Bien, terminamos. Bien, entonces, haciendo un resumen, ya traté yo de
explicar, ¿no? Entonces, hay 3 normativas para administrar el riesgo operativo y para evaluar el riesgo operativo. ¿Cuáles son? El primero es costo. El segundo es el estándar australiano. Y el tercero es Basilea. El COSO enfatiza todo en el control interno administrativo de la empresa para evitar errores. ¿Y cómo se resume eso? En hacer las cosas bien y a tiempo. Segundo, el segundo método de administración de riesgos es el estándar australiano y él tiene una diferente forma de evaluar el riesgo. Y entonces nos da las 5 actividades, que ya la vimos, cuáles son esas 5 actividades que sí se tiene que aprender, poner en contexto, hacer la lista de los riesgos, analizar los riesgos, evaluar los riesgos, tratar los riesgos. Y por otro lado, tenemos que estar consultando y comunicando cada vez que vayamos necesitando asistencia y por el otro lado, monitorear y revisar ya todo el proceso general. Ese es el segundo. El tercero es para los bancos. Entonces, hay los mismos 3 pilares que en Solvencia 2. En el pilar 1, para los bancos, lo pone Basilea. El pilar 1 para los aseguradores lo pone Solvencia 2. Aquí en Basilea ya vimos que el riesgo operativo tiene 3 métodos. El método básico, el método estándar y el método avanzado. Los vamos a ver. Pero ahorita lo que me interesa es que ese sea el resumen sencillo de lo que hemos visto en este tiempo y para la clase que viene ya veremos las conclusiones. O sea, vamos a... Y las conclusiones, ¿no? Ya me la pasé. Veremos las conclusiones. Ya casi ya vamos a terminar. Aquí está. Vamos a ver, esto es lo que vamos a ver para la próxima clase, que es el miércoles. Vamos a ir viendo uno por uno. Y esto sí, completito, lo vamos a ver con detenimiento para que no tengamos, ¿no?, dudas, porque esto sí quiero que quede claro, aun cuando lo podemos ampliar más adelante, ¿no? Bien, bien. ¿Dudas? ¿Dudas no hay? Ya son las 5:49. Entonces, como les decía, primero Dios, en esta semana terminamos este tema de lo que es
los diferentes métodos, ¿no?, de administración de riesgos y de evaluación de riesgos basados en COSO, estándar australiano y Basilea. De estas 2 horas, ya les dije el resumen de lo mínimo que sí deben de aprenderse, más lo que vamos a ver el miércoles. Pero ya con eso ya tienen una serie de comentarios, ya conocen el cubo, ya conocen los diferentes conceptos que pueden encontrar en los entornos externos y internos a las empresas que muestra COSO. Vimos también los diferentes fases de la administración de riesgos del estándar australiano y vimos también los cuadros de Basilea. Ya ahora vamos a comparar qué hace uno, qué hace el otro, qué hace el otro, qué hace uno, qué hace el otro, qué hace el otro, y eso sí va a ser tema de que ustedes lo estudien y lo aprendan, ¿no? Esto es una lectura genérica que había que decir los conceptos, hablarlos, comentarlos, para que para la clase del miércoles ya le podamos echar más ganas, ¿no? Bien. No hay dudas, no hay preguntas. Bueno, entonces voy a ¿cómo se dice? A cerrar la grabación. Así que primero Dios, nos vemos el miércoles. Pasen buena tarde, buena noche. Hasta luego.